conferencia que vamos a presentar, la va a presentar un amigo, un líder de opinión de la costa atlántica, el doctor Dino Fernández. El doctor Dino Fernández es internista infectólogo, director científico de Danisamet SAS, es una empresa encargada de dar soluciones en infectología, es profesor titular de posgrado de medicina interna, tanto de la Universidad Libre como de la Universidad Metropolitana. Adicionalmente, también es profesor titulado de posgrado en cuidado crítico de la Universidad Simón Bolívar y es miembro de número de nuestra Asociación Colombiana de Infectología. El doctor Dino Fernández nos va a hablar de un tema de muchísima importancia también como el previo. Ya estuvimos viendo algo de oncología, ahorita nos vamos a enfocar en terapia con biológicos. Mayor infección, nos interrogamos, obviamente probablemente sí, y cómo vamos a prevenir y cómo vamos a intervenir ese tipo de riesgo cuando el paciente recibe biológico. Doctor Dino, buenos días y muchas gracias por su aporte. Creo que hay un problema técnico de último momento, ya estamos en eso ajustándolo. Bueno, muy agradecido por la introducción de Alexander y un placer estar con ustedes, queridos colegas, en este tan prestigioso evento. La charla que me designaron fue terapia con biológico mayor infección, como fue el pues no tengo ningún conflicto de y vamos a hablar de los biológicos. Yo les voy a dar un panorama global, pero completo, en cuanto a la actualidad de los biológicos, pero sobre todo haciendo un enfoque en el riesgo de infección y cómo evaluarlas. Los biológicos son moléculas grandes que se fabrican utilizando tecnología de ADN recombinante en sistemas vivos como células bacterianas, fúngicas, animales o vegetales. Así como lo mencionó la doctora María José, los biológicos han tenido un impulso muy importante a través de todos estos años porque se han, digamos, postulado como unas nuevas alternativas en tratamientos tanto enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes, pero también para enfermedades oncomatológicas y tumores sólidos. Es por eso, como vemos, que actualmente hay más de 100.000 productos biológicos, literalmente es una avalancha, la doctora lo mostró en nieve, yo lo muestro allí en una avalancha de medicamentos, y vemos cómo la proyección ha sido totalmente hacia verticalizada, y un mercado que mueve mucho dinero. Estamos hablando de 285.000 millones de dólares anuales. Esto, junto con la promesa de un gran beneficio de los efectos inmunomoduladores que los biológicos traen, viene entonces el riesgo de consecuencias no deseadas, donde se encuentra la infección principalmente. Cada una de estas clases de agentes tiene riesgos infecciosos únicos y allí es donde empieza la complejidad de este tema, porque cuando nosotros vemos la gran cantidad de familias y de moléculas de biológicos, pues nos sentimos abrumados o aplastados por tanta información. Pero de alguna manera hay que respirar profundo y tratar de ir organizando el pensamiento y ir organizando también los diferentes tipos de moléculas. Entonces, como les dije, mostrándoles este panorama global, nosotros los podemos agrupar en fármacos biológicos dirigidos a las células B, donde están anticuerpos monoclonales anti-CD20, anti-CD38, 30, anti-CD19, CD3, CD22 y CD52. Ahí ustedes ven moléculas que estamos comúnmente relacionados a escucharlas y a verlas en nuestros pacientes, rituximab, alemtuzumab. Pero también tenemos agentes que se dirigen a la activación de las células T, como Abatacec, Belatacec, secukinumab, que es un inhibidor de las células T en cuanto a un bloqueador de interleuquina 17. También hay inhibidores de interleuquina 23, como ustekinumab, guselkumab. Están los inhibidores del receptor de factor de crecimiento epidérmico y otros inhibidores de la tirosina para tumores sólidos. Entonces, la autora mencionó a lerlotinib, pero también está afatinib. Y en esa misma familia, ustedes ven muchos otros
como el sirolimus, el benzirolimus, el everolimus y así sucesivamente. Hay biológicos también dirigidos al traductor de la señal de la YAC y el activador de la señalización de transcripción y vías complementarias para enfermedades inflamatorias. Están los inhibidores del complemento, que todos los conocemos como el eculizumab y el ravulizumab, y también inhibidores de la YAC y de la activación de la transcripción como el ruxolitinib, tofacitinib y baricitinib, que también lo mencionó la doctora María José. También hay agentes que inhiben directamente la función de las células T, migración y quimiotaxis. Allí encontramos el basilizumab, alemtuzumab, natalizumab, vedolizumab, que también estamos familiarizados, y otros que mencionó la doctora María José, como son los inhibidores del punto de control inmunológico, como el nivolumab y pilimumab. Y como no, los anti-TNF-alfa, el adalimumab, etanercept, infliximab, que también estamos acostumbrados a verlo en la práctica clínica. Los biológicos dirigidos a las vías de interleuquina 1, 6, inhibidores T-helper, y también están los inhibidores de la tirosina quinasa, como el imatinib, ponatinib, que también fueron el ibrutinib mencionados. Bueno, entonces ya ustedes vieron las diferentes familias, ustedes las observan nuevamente aquí. Lo que hice fue colocar los principales representantes de cada una de las familias de estas moléculas para darles un panorama global pero completo. Y ahora sí, digamos que la base de la evaluación en cuanto a el riesgo de los pacientes que reciben medicación con biológica y cómo prevenirla, está a menudo entendiendo el mecanismo de acción y interpretando individualmente condiciones del paciente y condiciones propias del medicamento. Previo al uso de agentes biológicos deben identificarse los riesgos de enfermedades infecciosas con el objeto de programar intervenciones profilácticas o terapéuticas. Nosotros aquí, de cada uno, vamos a resaltar lo más importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de fármacos biológicos dirigidos a células B, la mayoría se desarrollan para el tratamiento de enfermedades linfoproliferativas de células B, con el objeto de matar las células B malignas o las células plasmáticas malignas y hacerlas potencialmente más susceptibles a otros agentes quimioterapéuticos. Como se mencionó, la mayoría de los pacientes no reciben una sola terapia inmunosupresora o con actividad para la neoplasia sólida o oncomatológica, sino que reciben combinaciones. Y esto hace que la inmunosupresión pues, sea más severa y asimismo los diferentes eventos adversos. ¿Qué hay de recomendación en cuanto a los fármacos biológicos dirigidos a las células B? Los niveles de inmunoglobulina sérica deben monitorearse en pacientes tratados con agentes anti-CD20. Hay que tener en cuenta la hipogammaglobulinemia a que son sometidos estos pacientes. La evaluación de la respuesta a la vacunación, la profilaxis con antibióticos y o la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas se debe considerar como apropiadas. Nosotros siempre vamos a dividir esquemáticamente esto en los riesgos de infección y las medidas que se deben tomar. Los recuentos absolutos de neutrófilos deben medirse antes de cada ciclo de rituximab, regularmente hasta 6 meses después de la última infusión y en cualquier momento en que el paciente presente signos o síntomas de infección. Se recomienda profilaxis para neumocitis girovechi en pacientes con vasculitis asociada a ANCA y pérfido vulgar que requieran agentes anti-CD20. Entonces ven ustedes cómo están las primeras recomendaciones. En cuanto a las infecciones oportunistas previas de los anti-CD20, se encuentra la reactivación del virus del herpes zóster, de la hepatitis B, de la hepatitis C, del citomegalovirus, de la neumonía por neumocitis girovechi, y también se han reportado casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva. También se presentan infecciones que principalmente son sinopulmonares, es decir, del tracto respiratorio superior, pero también inferior, por microorganismos encapsulados como neumococo, y en pacientes con riesgo de bronquiectasia puede ocurrir también sepsis e infecciones por enterovirus, al igual que encefalitis por los mismos.
Recomendaciones en este tipo de pacientes que utilizan estos medicamentos: la vacunación con vacunas vivas está contraindicada durante el tratamiento con anti-CD20 mientras tengan la depresión periférica de células B. El esquema de vacunación debe completarse al menos 4 semanas antes de la primera administración de rituximab. También se debe tener esquema de influenza anual, antineumocócica y de Haemophilus influenza. Con los anti-CD38, el riesgo de infección es muy similar, pero también hay posibilidad de infecciones por especies de criptococo. Se debe considerar entonces profilaxis para la reactivación del virus del herpes zóster, Jirovecii y virus de hepatitis B. Hay que vacunarlos también contra influenza, antineumococo y Haemophilus influenza. La monitorización debe continuarse durante al menos 6 meses después de finalizar el tratamiento con daratumumab. En los anti-CD52, el principal es el alemtuzumab, que es un potente medicamento biológico y ocasiona inmunosupresión y reactivación de virus como el herpes, también de infecciones latentes como la tuberculosis y citomegalovirus, Jirovecii y leucoencefalopatía multifocal progresiva, al igual que infecciones fúngicas invasivas, principalmente criptococo, candidiasis y aspergilosis. La listeriosis también es frecuente y por eso hay que hacer profilaxis tanto para reactivación de virus herpes, hay que hacer profilaxis para Jirovecii y citomegalovirus en pacientes con leucemia linfocítica crónica. Se debe considerar la vacunación para virus de la varicela zóster si los pacientes tienen anticuerpos negativos en los pacientes que se le está administrando alemtuzumab. Las vacunas deben administrarse al menos 6 semanas antes del tratamiento con alemtuzumab y se recomienda hacer pruebas de detección de TB activa y latente. Se debe recomendar a estos pacientes por la listeriosis evitar carnes crudas o poco cocidas, los quesos blandos y los productos lácteos no pasteurizados por riesgo de listeriosis. Aquí lo que vemos es un resumen de lo que ya mencionamos con los diferentes riesgos, las infecciones oportunistas y las recomendaciones en cuanto a vacunación y profilaxis. Se dirigen a la activación de las células T, entonces tenemos el Abatacept, Belatacect, Secukinumab, Brodalumab, Isekizumab, Ustekinumab, Tildrakizumab y Guselkumab. El Abatacept se asocia con infecciones oportunistas de una manera muy baja. Tiene riesgo de reactivación de tuberculosis, pero como les dije, en una forma muy baja, lo mismo que de aspergilosis, blastomicosis, candidiasis invasiva, histoplasmosis y micobacterias atípicas son raros, como les dije. Infecciones graves también ocurren con mayor frecuencia, entre un 0.25 a un 13%. Es menor que con los TNF y que con tocilizumab, pero se han visto casos de neumonía en un 25 a un 30%, pielonefritis, sepsis y de las infecciones de piel y tejidos blandos y articulares en un 100% en los pacientes que reciben Abatacept. Belatacect también conlleva a riesgos infecciosos, al igual que los demás marcadores de esta familia. Agentes que inhiben directamente las células T, basilicimac, no induce mucha linfodepresión. Las guías actuales no contienen recomendaciones de profilaxis antiviral contra citomegalovirus en receptores de trasplante de órganos sólidos que utilizan este medicamento. También puede o conlleva a riesgo de infecciones por virus JC durante el tratamiento. La estrategia de minimización de riesgo para infección por virus JC se basa en la vigilancia clínica continua y la monitorización del índice de anticuerpos para virus JC y la resonancia cerebral. Por eso la recomendación es calcular el índice de riesgo para virus JC y evaluar con resonancias magnéticas. Aquí un resumen en la tabla de estos agentes. Los biológicos dirigidos a las vías de interleuquina 1, 6 e inhibidores T-helper, entonces están los inhibidores de interleuquina
6, que pues se hizo famoso ahora con la COVID-19, el tocilizumab, sarilumab y ciltuzumab, y los inhibidores de interleuquina 1, anakinra, canakinumab y rilonazec, y los que bloquean la vía de los T-helper. En cuanto a los agentes de interleuquina 6, el riesgo de infección aumenta dependiendo de la dosis, particularmente infecciones bacterianas como neumonía, celulitis, infecciones de tracto respiratorio superior, infecciones de piel y tejidos blandos, y de los microorganismos los más relacionados son el estafilococo, el estreptococo, en infecciones intraarticulares, y en infecciones del tracto urinario, por supuesto, que la E. coli. Se produce sepsis, y dentro de las infecciones oportunistas están la tuberculosis, la candidiasis local y sistémica, micobacterias no tuberculosas, también neumocistosis y neumonía por criptococo, al igual que infecciones por herpes zóster. Sarilumab pues presenta un perfil en cuanto a infecciones muy similar al tocilizumab, y el ciltuzumab. Aquí la tabla que resume lo que son las indicaciones y los screening que hay que hacer. Hay que hacer screening para tuberculosis, excepto en ciltuzumab. Los inhibidores o los que bloquean las señales de la interleuquina 1, el anakinra, también hay riesgo con estos medicamentos de desarrollar infecciones graves. Las más comunes fueron neumonía y celulitis, y en las infecciones oportunistas la tuberculosis fue rara. Hubo casos de histoplasmosis y candidiasis esofágica. La recomendación es detección de la tuberculosis latente antes del tratamiento, al igual que si se va a utilizar canakinumab. Con rilonazol las infecciones graves fueron similar a la anakinra y el canakinumab. Aquí la tabla donde se resumen entonces las recomendaciones. Los bloqueadores T-helper, el principal es el dupilumab, no incrementa el riesgo de infecciones en general. Los pacientes con dermatitis atópica pueden experimentar incluso una reducción de las infecciones bacterianas, virales y cutáneas. Esto es porque al lograr desinflamar y al lograr regular esa homeostasis de la piel, controlando la dermatitis, entonces hay una disminución en el riesgo de estas infecciones cutáneas. Debe evitarse, en cuanto a recomendación, debe evitarse o usarse con precaución en pacientes con riesgo de infecciones por el mintos, y se debe considerar la detección previa y el tratamiento. Entonces, estos pacientes hay que darles tratamiento antiparasitario. Con el mepolizumab no se detectó aumento en el riesgo de infección en general, y hubo infecciones leves de tipo nasofaringitis, bronquitis, infecciones del tracto urinario, virus del herpes simple y pocos casos de virus del herpes zóster, y la cándida siempre fue infecciones localizadas y no sistémicas. Se recomienda la vacunación contra el herpes zóster en los pacientes que van a utilizar este tipo de medicamentos. Aquí está en la tabla el resumen de las recomendaciones. Se habló también de los inhibidores del punto de control inmunológico como el nivolumab y el ipilimumab. Produce infecciones graves en el 7% de los pacientes. El 80% de los casos se produjeron durante los primeros 6 meses de tratamiento. El 85% de las infecciones fueron causadas por bacterias, produciendo bacteremias, neumonías e infecciones intraabdominales, pero también se produjeron infecciones víricas por virus de la varicela zoster, citomegalovirus, virus de la Epstein-Barr, hongos, neumocitis jirovecii, aspergillus y cándida. El bloqueo puede aumentar la susceptibilidad del huésped a la tuberculosis por reactivación. La recomendación por eso es hacer detección de TB latente, profilaxis para neumocitis jirovecii y una monitorización clínica cuidadosa. En cuanto a los anti-TNF, la recomendación general es calcular el riesgo para tuberculosis, hepatitis, virus herpes, neumocitis y otras micosis, y se da quimioprofilaxis evaluando ese riesgo. Se recomienda la vacunación, que ya más adelante detallaremos un poco y que hubo una charla específica de eso. Inhibidores de la tirosinquinasa. Las complicaciones de infección son el resultado de la neutropenia que ocurre dentro de los primeros meses de tratamiento, más que de un efecto directo de estos medicamentos en disregulación inmunológica. El imatinib produce neutropenia. Infecciones comunes fueron nasofaringitis, y casi todas las complicaciones infecciosas ocurrieron durante el verano. Dasatinib presenta un perfil muy lotinib.
bosutinib, que es otro de la familia, y son inhibidores de segunda generación de la tirosinquinasa. Y aunque es muy baja la reactivación del virus de la hepatitis B, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, son los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton y los inhibidores de la fosfoinositida 3 quinasa representado por el idelalisib. Las recomendaciones son profilaxis para Girovechi hasta que los CD4 estén mayor, considerar también profilaxis contra galovirus. Receptor de crecimiento epidérmico, como ustedes ven, en términos generales, ellos no producen, no se asocian con un aumento significativo en el riesgo de infección. Ahí están todos los de la familia, excepto el sirolimus y el everolimus, donde sí hay riesgo de infecciones, sobre todo respiratorias, y infecciones oportunistas como tuberculosis, herpes zóster, y por Girovechi y reactivar el virus de hepatitis B. Por eso la recomendación es realizar cribado de infecciones como TB y virus de hepatitis B antes de iniciar el tratamiento. No se recomienda profrutina, en el riesgo de infección debe individualizarse. Y para terminar están los inhibidores JAK con el eculizumab y el ravulizumab, que nosotros sabemos que la recomendación es una combinación de vacunación y quimioprofilaxis para mitigar el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva. Los inhibidores JAK también causan una inmunosupresión que condiciona a la aparición de infecciones oportunistas como la tuberculosis, Girovechi y reactivación de virus de hepatitis B, citomegalovirus, herpes zóster y inmunofluorescencia indirecta. Por eso la recomendación es que las profilaxis deben individualizarse según el estado de inmunosupresión y los factores de riesgo adicionales. Ahí ustedes ven las tablas con las indicaciones y las diferentes profilaxis dependiendo las serologías y el estudio que se haga antes de iniciar el tratamiento. Como puntos claves para finalizar, entonces, si tuviéramos una llave maestra para poder manejar todos estos pacientes, tenemos que tener en cuenta es la vacunación. Aquí están las diferentes vacunas. Como les dije, fue una charla solamente de vacunación, pero es muy importante que tengamos claro estas tablas, ¿verdad?, de vacunación, y que en general los riesgos que se evalúan son para Pneumocystis jirovecii, virus del B, reactivaciones de virus de hepatitis C, el BPH en pacientes específicos. Hay que vigilar la activación de la tuberculosis. No nos olvidemos de la listeriosis y hacer recomendaciones sobre que tengan una higiene muy estricta a la hora de la alimentación y en algunos casos toxoplasmosis. El cribado de la hepatitis B, pensando en reactivaciones, es muy importante, sobre todo en este tipo de medicamentos, rituximab, alemtuzumab y los anti-TNF. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo se hace este cribado. Y para concluir, entonces, nosotros sabemos que existen en la vida varios tipos de desafíos, pero en lo que respecta a este tema, el desafío debe ser cómo evaluar antes de administrar estos agentes. Debemos conocer qué profilaxis y medidas preventivas pueden ser necesarias y cómo predecir las infecciones. Se necesita un enfoque entonces reflexivo para comprender los riesgos de infección de los agentes individuales, como lo mencionó también la doctora, hay que saber los mecanismos de acción y proporcionar congruentes. La vacunación definitivamente se ha aprendido mucho más con la pandemia para disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas graves. Y definitivamente tener un pensamiento organizado donde hay que tener en cuenta el riesgo general de infección, que debe incluir los conocimientos sobre el fármaco biológico y la cantidad total del mismo. Vemos que algunos riesgos de infección son dependientes de la dosis. Hay que mirar el estado de la enfermedad neoplásica, oncohematológica. Hay que mirar terapias inmunosupresores previas y concomitantes, como se mencionó. A veces estos pacientes ya vienen inmunosuprimidos con otras terapias y a veces la combinación es la que genera el riesgo. Hay que mirar la edad del paciente. Nosotros sabemos el concepto de fragilidad fisiológica y
enfermedades concomitantes que de por sí puedan aumentar el riesgo de infecciones. Muchas gracias.